Buenos días, mi gente, buenos días. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es la página La Tijera. Hoy es lunes 12 de mayo del año 2025. Una mañana lluviosa, ha estado lloviendo toda la madrugada aquí en toda la Florida, desde el sur de la Florida, desde Los Cayos hasta casi Tallahassee, el norte aquí del estado. Pues nada, hay una lluvia fuerte, torrencial, necesaria también, ¿no? Para la tierra, para la agricultura. Un momento que tengo aquí delante de mí a la salida de donde vivo, tengo el carro de la basura y me tiene bloqueado y estoy en el horario de llevar al niño a la escuela, así que estoy en una situación aquí. Vamos a ver si me dan paso. Bueno, logré pasar. Pues nada, señores, este fin de semana, como el títere dictatorial llegó de su paseo a Rusia, ¿no? Con su séquito y su esposa, como no llevó a primer ministro, uno de los mafiosos más grandes que tiene la dictadura castrista, Manuel Marrero Cruz, pues este se ha dedicado, le dieron la tarea de pasear por la isla y ha viajado hacia Holguín, hacia Jibara, que es de donde él es diputado, aunque no vive allí, no vive en Jibara, nunca vivió en Jibara tampoco. Por muchísimo tiempo lo único que hace es ir cada vez que hay procesos electoreros en Cuba. Pues Manuel Marrero desde Jibara hizo declaraciones y dijo sentirse verdaderamente preocupado y comprometido con la situación energética, ¿no? y de combustibles que está atravesando el país. Y dijo que se está trabajando intensamente en resolver los graves problemas que está presentando el sistema electroenergético nacional de Cuba. Qué embusteros, qué mentirosa es esa dictadura. Como empiezo aquí la directa, ¿no? En este cartel que dice, van a resolver lo que no han solucionado en 66 años en Cuba. No van a resolver simple y llanamente nada, porque a la dictadura no le interesa resolver nada. Ese régimen opresor lo único que le interesa es sostenerse en el poder para seguir robando, para seguir malversando los bienes, ¿no? Y lo poco que queda allí que se le pueda exportar y que se pueda vender, para seguir dándose el nivel de vida privilegiado, ¿no? Que tiene la mafia y la cúpula dictatorial esta, sus hijos, sus nietos y sus testaferros más allegados, seguir sosteniendo el aparato represivo que es el que los mantiene finalmente en el poder, y seguir sobre todo exportando su ideología comunista y castrista y totalitarista, ¿no? Alrededor del mundo, como han hecho hasta ahora, desde el año 1959. La dictadura no tiene ningún compromiso con resolver los crecientes problemas del pueblo cubano, porque no es solamente el sistema electroenergético nacional. En Cuba hay problemas en los hospitales, en Cuba hay problemas en el sistema educacional, en Cuba hay problemas en el sistema hidráulico, sistema de acueductos, las carreteras colapsadas. Estamos viendo, muchas personas me están explicando, ¿no? Cuál es el problema de estos carros, por ejemplo, lo que sucedió en la carretera de Moa a Baracoa en el día de ayer, que un carro de turismo, y afortunadamente no fallecieron los turistas, pero un carro de turismo estalló en llamas, y el problema es el estado mismo de las carreteras. Cogieron un bache, en el bache hizo un roce con el tanque a alta velocidad, que van también por carreteras que no están diseñadas para circular en ellas a alta velocidad, y se produjo el incendio del tanque de combustible, y afortunadamente pudieron salir antes que aquello estallara. También vimos en el caso de Ciudad de Ávila, un joven, ¿no? En un Moscovi, unos dicen que estaba corriendo, otros no. Señores, yo no estoy aquí para jugar, porque el joven perdió la vida. No sé si venían más personas con él, pero en Moscovi quedó hecho un amasijo de hierro. Y el joven dentro, que las imágenes son realmente sensibles, las tuve que pincelar y cubrir, ¿no? Primero por sensibilidad y por respeto a los familiares de ese joven fallecido, y segundo por respeto a las normas comunitarias de las redes sociales. Y así vemos, ha sido un fin de semana de un accidente tras otro. Vimos el caso de un niño de 8 años que es pobre, tratando de coger caña de los vagones ahí de los trenes en Santiago de Cuba. Pues nada, simple y llanamente parece que se resbaló, el tren arrancó y el tren le cercenó una pierna, y le tuvieron que amputar los deditos de la otra pierna, y está en estado crítico. Tengo que actualizarme ahora a través de Giovanni Mayeta, que es activista del UNPACU por muchos años, y
periodista independiente radicado aquí en los Estados Unidos, que siempre tiene las informaciones más actualizadas de lo que acontece y sucede en Santiago de Cuba, en el oriente cubano sobre todo, pero en el resto del país también, con noticias muy frescas, muy claras, muy certeras, con denuncias a las violaciones a los derechos humanos del pueblo cubano en la zona oriental, sobre todo, vuelvo y le repito, en Santiago de Cuba, donde es muy conocido y donde las personas siguen mucho sus publicaciones a través de su página oficial, Yosmani Mayeta Labrada. Pues con él voy a, en un rato, ¿no?, actualizarme de la situación de este niño de 8 años que lamentablemente se resbaló del tren cogiendo caña de arriba de uno de los trenes, de uno de los vagones. El tren arrancó y bueno, y se dio este lamentable accidente. Igual las personas, ¿no?, que los padres, porque dejan ese niño. Señores, eso lo hicimos usted y yo y todo el mundo. Eso son cosas de niños. Yo también salí en la presa de la Guayaba y la presa de la Palma cuando era niño. Me iba en la guagua desde tempranito para allá, para esa zona, y me llevaba mangos de allí y me metía en los naranjales en Guiramelena y cosas que hacemos de niños que son incorrectas, pero algo que generalmente los niños hacen, como tirar piedra en una casa, como tocar un timbre y salir corriendo, cosas como esas, que por cierto vi una noticia aquí en Estados Unidos de un muchachito también que tocando un timbre o molestando a alguien en una casa, pues la persona simple y llanamente salió y le dio unos tiros y lo mató. Así que miren ustedes las consecuencias, ¿no?, de la inocencia de ser un niño y no medir, ¿no?, el alcance de una cosa así que uno puede hacer en un momento determinado. Pero a lo que volvía, el régimen opresor castrista para nada está comprometido con resolver los crecientes problemas que ellos mismos han provocado, porque Cuba antes de 1959 no tenía las condiciones deplorables en las que está viviendo el pueblo cubano en la actualidad, sobre todo agudizadas en los últimos años, después de que el centralismo autoritario de Fidel Castro se desmoronó cuando salió del poder y Raúl Castro empezó a delegar, ¿no?, las funciones fundamentales de la economía del país a generales, a amigos de la cúpula militar castrista, ¿no?, y creó este conglomerado de GAESA también, que es el que atiende el turismo y demás. Pues al crear Raúl esta descentralización de generales y altos oficiales, comandantes y amigos personales de él a cargo, ¿no?, se han creado microclanes allí de altos oficiales que son los que manejan la mayoría de las finanzas y de la economía del país, y están robando y están acomodando a sus familiares y están sacando a sus hijos y a sus nietos a vivir para otros países con propiedades, negocios, incluso aquí en la Florida, dentro de los Estados Unidos. Eso es un grito a voces que todos conocemos y eso es lo que realmente le interesa a esa dictadura. Como ellos saben que el pueblo resistió y seguirá resistiendo mientras no se despierte de su letargo y finalmente se rebele contra esa tiranía opresora que los oprime, que los condena a la miseria, al hambre, a la falta de medicamentos, a la falta de recursos, a las miserias del castrismo, del comunismo y del socialismo, pues ellos siguen apretando la rosca, ellos siguen mintiendo, ellos siguen haciendo falsas promesas y ellos siguen probando fuerzas hasta ver hasta cuándo es capaz el pueblo cubano de seguir resistiendo tanto oprobio, tanta humillación, tanta miseria, tanta condenación, tanta desgracia a la que el régimen opresor castrista los ha sometido desde el 1 de enero de 1959. Es lamentable, es realmente algo inverosímil, ¿no?, que un pueblo haya tenido la capacidad de resistir tanta humillación, tanta desgracia, vuelvo y les repito, tanta miseria, y que lo haya hecho para favorecer a una cúpula, a un grupito que no llega a no sé, a 100.000 personas, que son los que realmente están viviendo dentro de Cuba y están disfrutando de todo lo que tienen privado por tantos años al resto del pueblo. Esta es la realidad. Por estas realidades, señores, que alzamos nuestras voces. Yo ahí ahora en horas de la mañana, porque estuve toda la noche en mi mente, ¿no?, y en mis sueños, estuve manejando textos bíblicos, cosas que estudié con mi tiempo que estuve en el seminario cristiano, estudiando 2 años en Texas, en Lubbock, Texas, y estuve pensando, ¿no?, y con la Biblia en la mano y en mi mente sobre todo, porque estaba durmiendo, pero en mi sueño tenía la palabra de Dios, la Biblia en la mano, buscando, ¿no?, respuestas a lo que estamos viviendo y a lo que está a punto de acontecer en este mundo, porque el mundo tal y como lo estamos viviendo es insostenible. Vemos las noticias diariamente
guerra entre la India y Pakistán, no se acaba de resolver el conflicto en el Medio Oriente, vemos también como la situación esta de la invasión rusa a Ucrania no acaba de tener una salida. Putin hace unas horas hizo unas declaraciones y en esas declaraciones Vladimir Putin, el dictador ruso, sí señores, es un dictador, lleva muchísimo tiempo en el poder y a todos sus adversarios políticos los ha ido sacando del camino. Tiene carisma, todavía goza de prestigio entre los líderes de la izquierda mundial y muchos líderes de la derecha que todavía se vanaglorian, ¿no?, de decir de que Putin es un gran líder, de que Putin es una persona con muchísima capacidad, que está comprometido con la paz y con el desarrollo de la humanidad, y que Putin es una persona con sólidas concepciones religiosas porque va los domingos a la iglesia ortodoxa, se comulga, lee su rosario. No sé si los ortodoxos también los hacen, no recuerdo cuando estudié hermenéutica. Pues nada, simple y llanamente hice un estudio y enseguida los putinómetros, los putinistas o los putómetros han salido a criticar. Yo no estoy diciendo que Vladimir Putin sea el anticristo, yo estoy haciendo una reflexión y un análisis estudiado, basado en la palabra de Dios, que es la Biblia, y tratando de buscar respuestas a mis inquietudes personales. Se los compartí y les pregunto al final qué creen, pero el hacer las preguntas que creen no lleva como respuesta la ofensa. Enseguida los castristas, los comunistas, los que añoran todavía ese socialismo rancio que en 68 años demostró que fue una basura, que para lo único que sirvió fue para matar 100 millones de personas, y un socialismo en el que Putin pretende revivir nuevamente ese nacionalismo soviético y esa unificación de las antiguas 15 repúblicas socialistas soviéticas. Pues hice esta reflexión, y es una reflexión personal que puede estar errada, como no. Nadie sabe, Dios solamente sabe, ¿no? Y harán señales a través de la palabra de Dios y de los eventos que vayan ocurriendo de la realidad, si es Putin o no es Putin el anticristo. Otra gente dicen que es Trump, otros dicen que es Krusner, el yerno de Donald Trump, otros dicen simplemente que es Elon Musk. Pues hay muchas teorías, ¿no? Y todo queda en el campo de las teorías. Pero también hay muestras y señales, ¿no?, como las que yo expongo aquí en este artículo, que para nada categoriza, ¿no?, ni profetiza la realidad de que Putin pueda o no ser el anticristo. Yo simplemente saqué esta publicación y se las compartí porque fue una cosa que la soñé no esta madrugada, la vengo soñando recurrentemente en los últimos días. Vamos a saludar ahora rápido aquí. Dice Marianela López, buenos días para este hermoso. Buenos días y bendiciones. Yoyo H. Elías, buenos días y muchas bendiciones. Esto de verdad es un infierno de país. ¿Qué van a resolver ellos? Nada, tienen razón en todo lo que dice. Esto es apagón toda la noche. No sé la verdad cómo podemos aguantar tanto. Porque sin ánimo de justificar al pueblo, ¿no?, y que el pueblo no acaba de salir a las calles, porque yo soy parte de ese pueblo y viví 35 años bajo la bota del castrismo, y cuando alcé mi voz me la apagaron, y cuando alcé mi mano me la bajaron con un pescozón, y cuando me traté de rebelar, pues no me dejaron rebelarme. Lo que hicieron fue censurarme, reprimirme, siempre lo digo, y la represión y la censura y la chivatería vino fundamentalmente de las personas más cercanas a uno. Incluso viene hasta de los familiares más cercanos, que comprometidos de cierta manera con el régimen opresor castrista, pues para poder ganarse un diploma, una palmada de mano en el hombro, un reconocimiento y hasta una medalla, son capaces de chivatear a su ser querido y a su familiar más cercano y a su mejor amigo. Y entonces todo este sistema diabólico así, porque es un sistema diabólico, fue el que creó el régimen opresor castrista para poder seguir después de 66 años controlando el poder en Cuba. Y seguir ellos enriqueciéndose, seguir ellos disfrutando, ¿no?, de todos los privilegios de los que han tenido por más de 6 décadas privados al pueblo cubano. Esta es mi apreciación de lo que sucede en Cuba, Yoyo. Lamentablemente es la desunión del pueblo cubano y el aparato este diabólico, represivo y de vigilancia y de chivatería y de control que el régimen ha creado, y al que le destinan billones y billones de pesos y dólares anualmente. A ellos no les interesa garantizar, por ejemplo, los medicamentos que necesitan las personas que están en un estado que dependen, ¿no?, de un medicamento X, que el régimen bien pudiera adquirirlos y destinara los recursos, ¿no?, de manera objetiva y coherente
no en este sistema de ellos de represión y de chivatería, o en el sistema de exportación ideológica, como es el caso de esta pseudo periodista de Confilo que tienen en España dando sus conferencias, tergiversando la realidad de Cuba y culpando a otros de la ineficiencia y de la brutalidad y de las violaciones a los derechos humanos del castrismo. Pues ese dinero hubiera hecho de Cuba un país totalmente distinto. Hoy el país estuviera en muchísimas mejores condiciones de las que hoy el pueblo cubano tiene que soportar por haber apostado por el castrismo, por el socialismo, por lo que ellos llaman la revolución cubana, que no es otra cosa que una dictadura opresora y violadora de los derechos elementales del pueblo cubano. Déjenme parquearme por acá, porque es que sigue lloviendo y entonces no puedo leer los comentarios de ustedes. Aquí estoy parqueado, ya déjenme coger el teléfono y vamos a seguir leyendo los comentarios. Onelia Bello, buenos días hermano, buenos días Onelia, bendiciones. Fernanda Coto, bendiciones. Marianela López, buenos días. Onelia Bello, así es un régimen de asesinos, así mismo es que Yemayá. Lo que no entiendo cómo el pueblo cubano sigue aguantando tanto abuso, miseria, y esos secuaces viven como Reyegueti. Lo que pasa, vuelvo y te repito, lo que comenté hace un momento, Fidel Castro al llegar a poder en el año 59, él cogió y creó una simbiosis, ¿no?, de los sistemas más represivos del antiguo campo socialista, y cogió cosas de la Stasi alemana, cogió cosas de la KGB soviética, y así fue uniendo todo lo peor de todo el sistema este comunista de la Europa del Este, y entonces creó los comités de defensa de la revolución, creó todas las organizaciones estas de políticas y de masa para tener controlado y vigilado al pueblo, para que el hijo temiera al padre, para que el padre le temiera a los hijos, para que el vecino le temiera al vecino, para que el otro vigilara al otro. Y este sistema de vigilancia, aunque ya en la práctica no funcione masivamente como lo sucedió hasta hace 15 o 20 años atrás, sigue funcionando porque ya funciona solo. Ya es un sistema diabólico que funciona solo. Sigue el miedo, sigue el comprometimiento, sigue el policía y el agente de la seguridad del Estado que por un diploma, por una medalla, por andar en una moto, o sea, por tener cierta diferencia del resto de la miseria del pueblo cubano, son capaces de seguir apuntalando a ese régimen opresor, sin darse cuenta que cuando llegan a su casa tienen apagón, tienen el refrigerador vacío, viven como unos miserables. Así mismo Luna Pérez, divide y vencerá. Esa fue la sentencia que Fidel Castro aplicó desde el 1 de enero de 1959, no solamente contra el pueblo, lo hizo contra los mismos miembros de su cúpula, contra esos rebeldes que bajaron con grados de comandante, a los que muchos los pasó por el cepillo despiadadamente para seguir sosteniéndose él en el poder. Hizo que uno mintiera del otro, que el uno envidiara al otro, que uno, y así fue haciendo su sistema diabólico. Se quedó con los 2 o 3 más perros, más déspotas, más criminales y más despiadados, como fue el caso de Ramiro Valdés, de Guillermo García Frías, como fue el caso de Juan Almeida Bosque. Se quedó con los más incondicionales para que esos le hicieran el trabajo sucio siempre. Una gran realidad. Vicente y Jesús Beltrán volvieron a reunirse para inaugurar la falsa de paneles fotovoltaicos en Consolación del Sur. Pero es que eso no va a resolver. Yo creo que todos los parques estos fotovoltaicos que el régimen ha puesto, que no los está poniendo a disposición del Sistema Electroenergético Nacional para nada, esos paneles fotovoltaicos están resolviendo los problemas, sí, también de hospitales y de lugares de prioridad, ¿no?, para el pueblo, pero mayoritariamente para las instituciones del Estado, para los negocios extranjeros que tienen ellos en Cuba, para el sistema hotelero, para la infraestructura que está al servicio de los turistas también, como restaurantes, tiendas y demás, para las instituciones que a ellos realmente les interesa. No es para garantizar la electricidad del pueblo, porque tendrían que poner paneles fotovoltaicos en todos los barrios, en todas las cuadras, como mismo pusieron CDR en el año 1960. Y como no van a hacer eso porque ellos no están dispuestos a todos los billones y billones que reciben anualmente, por conceptos de exportaciones, hasta de exportación de esclavos de bata blanca, como lo estamos viendo ahora recientemente, que están mandando médicos y más médicos para Italia, y eso les representa millones y millones y millones de dólares, pues para nada lo desembolsan, ¿no?, para mejorar la economía cubana, para mejorar la infraestructura en Cuba, que está colapsada en todos los sentidos.
Cuba está colapsada. El que no quiera ver la triste realidad que se está viviendo en Cuba es porque o vive en otro planeta, porque simple y llanamente no le interesa su propia realidad. Estoy hablando de los cubanos que viven dentro de la isla. Porque hay que salir a la calle nada más para darse cuenta en Cuba la caótica situación en la que está viviendo la mayoría del pueblo cubano. Es una realidad. Onelia Bello, Ramiro Valdés le llaman charco de sangre. No sé, pero me imagino por qué. Todo lo que te puedas imaginar. Ramiro Valdés fue ministro del Interior. En los tiempos que fue ministro del Interior fue en los tiempos en que más se fusiló, fue en los tiempos en que la represión fue muy brutal. Ramiro Valdés es un ser humano bien despiadado, no se le pudiera llamar ni ser humano, pero gracias a ese servilismo y a esa incondicionalidad Fidel Castro y a la cúpula dictatorial, Ramiro Valdés vive allí al lado de la Marina de Hemingway prácticamente y tiene 13 viviendas allí, tiene un muelle con yates parqueados allí, sus hijos y sus nietos y su esposa y él andan en autos de alta gama, tiene aviones a su disposición, puede hacer y deshacer lo que le dé la gana, tiene una tubería de dinero ahí para vivir en otro mundo, eso allá adentro es otro planeta, es otro mundo que nada tiene que ver con la realidad de apagones, de miseria y de desgracia y de vicisitudes que pasa diariamente el pueblo cubano. Esa es la gran realidad. Por eso vamos a seguir desde la tijera denunciando el castrismo, vamos a seguir señalándolo como los máximos y únicos responsables de toda la desgracia del pueblo cubano desde el año 1959, vamos a seguir mostrándole al mundo la realidad cubana, no como lo hace la prensa oficialista del castrismo tratando de justificar la miseria y la realidad en la que el régimen opresor castrista ha sometido al pueblo cubano por más de 6 décadas, sino lo haremos con la objetividad y la veracidad que gracias a ustedes nos sigue caracterizando. Yo les deseo un lindo día, un lindo inicio de semana. Seguiremos informándoles, actualizándolo de la realidad de lo que sucede en Cuba y el mundo y lo haremos con la inmediatez y la veracidad que gracias a ustedes nos caracteriza. Les deseo un lindo día nuevamente. Muchísimas bendiciones para todos. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es la página La Tijera. Bendiciones.